tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es viernes 7 de octubre, y con el gusto de saludarlos, invitarlos a que les den like a las redes sociales de Cabecera. Lo invito para que se suscriba y reciba toda la información que se genera momento a momento, y de manera oportuna usted estará debidamente informado. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros, aunque es viernes, pero pues aquí están con nosotros como todos los Como si lunes, fuera pero como lunes. si fuera lunes. Aquí está con nosotros nuestra compañera Daniela Guiomar. ¿Cómo estás, Daniela? Y en viernes, saliendo con nuestro viernes 7, Ay, de veras. con el gusto de saludarles. Un placer a ti, Alberto, José Ángel Monos y todo el auditorio. Un placer. Bienvenida, qué gusto. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo te va? Bien y de buenas, porque llegamos a viernes. Ay, cuando llegamos a viernes, como sea, ¿a quién le puede ir mal en viernes, por favor? Lo malo es que no es quincena. Es el único defectito. Osvaldo Monos, ¿cómo te va? ¿Qué es quincena? Pues ¿Qué es quincena? Platíquenme cuando se para cumplen saber de los qué se 15 trata eso. días. Pues aquí listo para... Ah, ok, listo para platicar de muchas cosas, de más hackeos y renuncias. Así es. Y bueno, ya que lo comentas, ¿qué te parece si iniciamos con este tema de la renuncia? ¿Sorprende esta renuncia? ¿No sorprende, Daniela, esta renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía? ¿Es de esperarse o no? Sí toma, creo que sí toma por sorpresa de algún modo, porque los reflectores estaban en otra situación. Es decir, estábamos muy Sheinbaum, estábamos muy Ebrard, estábamos muy Timex, y al final del día esperábamos otra cosa de la Secretaría de Economía, que nos diera señales de vida, en primer lugar, pero con más énfasis en las cuestiones que quedaban pendientes. Si ustedes se fijan, la presencia de Tatiana Cloutier en la Secretaría de Economía vino de más a menos. Al principio era muy notable, muy notoria su presencia, y además se mediatizaba. Y después vino a menos, a menos, a menos, a menos, a menos. Se habla, se dice, se señala que al interior del gabinete habría algún conflicto también con Marcelo Ebrard debido a las negociaciones del TIMEX, y que se ha ido como imponiendo más la visión de Marcelo Ebrard, que ha sido también un poquito más curioso y no, pero que ha sido un poco más alineado a lo que plantea y a lo que busca Andrés Manuel López Obrador, contrario a Tatiana Cloutier, que en algunos puntos y en algunos momentos se ha separado un poquito de la visión del propio presidente, y lo que había llevado en determinado momento también a creer y a pensar que la propia tía Tatis estaba ya queriéndose alejar de la 4T de algún modo, sin renunciar de manera abierta. Ahora lo que nos queda es saber cuál es su futuro, si retoma curul, si qué hace Tatiana en este caso. Creo hay de hecho una declaración, entre comillas, pública de parte de su hermano Manuel Cloutier, quien es el hijo mayor de Maquio y el que más se parece físicamente a Maquio, en el que dice que sin duda le ha de haber costado trabajo a Tatiana, pero que fue una decisión valiente, y que él considera que todo tuvo su origen en las diferencias de Tatiana con el presidente López Obrador debido a la Guardia Nacional. Pero platicamos más detalles un poco más adelante. Desde mi perspectiva, reitero, creo que es sorpresivo, quedan muchas cosas pendientes, pero sí eran ya evidentes las diferencias de Tatiana con algunos integrantes del gabinete cuatroteísta.
Sí, sorprendente esta renuncia, que algunos incluso lo manejan como un despido voluntario, y bueno, pues hay que ver si sí o si no, pero también dice mucho, ¿no? La forma en cómo se despide el presidente, ¿no? En el caso del intento de abrazo, ¿no? Osvaldo. Pues es que cambió de opinión. Ya ves que a él le gusta cambiar de opinión y entonces le dijo, abrazos no, balazos sí, ¿no? Oh, qué Seguramente esa fue la reacción, que ese es mi cartón del día de hoy para que lo busque. Pero yo creo que el trasfondo de todo esto es justamente lo que dice Dani. No está de acuerdo en muchas de las cosas del presidente y tan no la estaban tomando en cuenta que ya ves que en su carta ella dice que compara todo esto con lo traslada a términos beisboleros, ¿no? La tenían ahí, pues ni siquiera de bateador emergente ya, últimamente ni siquiera, o sea, ya no estaba en el roster, ya no era titular, se acababa ni en extra innings, ni nada, ya no la ponían, o sea, ya no figuraba dentro del equipo. Y eso es de mucho, prácticamente, como dice el dicho santo que no es visto, no es adorado. Y en este caso, pues la estaban excluyendo prácticamente de todos los lugares. Y me parece que es un activo, era un activo muy bueno del presidente, porque hay que recordar que ella fue la coordinadora de la campaña, ¿no? Era una persona que estaba muy pujante, que siempre estaba al frente, que la tenían como incluso un personaje que probablemente le ganó muchos votos al presidente. Sin embargo, ahora, en este momento, y se notó, o sea, aunque diga que, ay, no me di cuenta que no la abracé, y hacen videos en cámara lenta y se ve que con la mano izquierda así como que, ay, hazte tantito para allá porque no me interesa darte un abrazo. Y me parece que se vio, desde el punto de vista muy personal, se vio muy cobarde el presidente al no aceptar que una persona o una mujer, como a él no le gusta, él es muy misógino, pues no le dio el abrazo, ni es de Acatempa, ni mucho menos, pero pues por cortesía, ¿no? Por mera cortesía, por mera caballerosidad, debió de haberse visto menos patán de lo que se vio. A mí me parece que es eso. ¿Y qué va a pasar con ella? Pues de entrada, cuando salió de Palacio, la abordaron, dijo yo ya no trabajo para el gobierno. Entonces, pues esperemos qué es lo que qué decisión va a tomar. Se viene en fin de semana, entonces yo creo que se tomará los días suficientes para poder tomar la decisión de regresar a un lugar. Y algunos ya dicen que ya la andan pescando para que se cambie y se haga, pase del guinda al naranjita. Podría ser, es un rumor, ¿no? José Ángel, habría que leer esta renuncia entre líneas, sobre todo cuando dice hay que saber en qué momento hay que retirarse. Por supuesto que tenemos que irnos mucho al entre líneas porque pues sí revela bastantes cosas. A ver, estamos hablando del movimiento número, si no me equivoco, 36, en el actual gobierno por diferentes circunstancias. Si a mí me lo preguntan, yo soy de los que creen que Tatiana Cloutier nunca debió ser secretaria de Economía. Es decir, el cargo de secretario de Economía tendría que haber sido para un perfil muy distinto. Tatiana Cloutier es una excelente operadora política y lo demostró en la campaña. Tatiana Cloutier, junto con Alfonso Romo, con quien la relacionan y mucho, y hay quienes dicen que por ahí está la razón de su renuncia. Bueno, pues vaya que operaron en favor de López Obrador y de su proyecto. Vaya que fueron quienes le dieron bastante certeza, certidumbre, confianza al proyecto de la 4T para que obtuviera votos. La presencia de Tatiana Cloutier y de Alfonso Romo, quienes, por cierto, ya no están en el gabinete por diversas razones y algunas, por supuesto, hasta el momento desconocidas, le dieron mucho a este proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Tatiana era más bien un personaje para mantenerse en los ámbitos políticos dentro del gobierno. Miren, yo he comentado a lo largo del día de ayer que inclusive hubiera jugado un mucho mejor rol en la Secretaría de Gobernación en su momento,
mínimo como subsecretaria, mínimo como subsecretaria, pero hubiera hecho un excelente papel, pero para economía debió haber sido otro perfil. Sin embargo, también se entiende cuando la Secretaría de Economía ha venido mucho a menos en el actual gobierno. Es decir, ya no tiene el protagonismo, la importancia, la relevancia que tenía en anteriores sexenios. Esto por una parte. Por la otra, ha quedado claro que ese movimiento que realizó en su momento López Obrador más bien respondía pues al interés del mandatario de mostrar un gobierno plural, abierto, equitativo, que le daba espacios importantes a las mujeres, pero más allá de fijarse en los perfiles, y lo hemos visto también en otras secretarías. Pero al final, por supuesto que se aprecian diferencias. Tatiana Cloutier nunca escondió, por ejemplo, su oposición a la militarización del país, y lo decía fuerte y quedito. Y Tatiana Cloutier, claro que tiene diferencias con diferentes actores del actual gobierno y seguramente inclusive con el presidente López Obrador. ¿Qué viene para ella? Yo no creo que se quiera poner con Sansón a las patadas. Ella sabe la fuerza que tiene el gobierno de López Obrador. Sin embargo, tampoco es descartable que eventualmente la veamos, como ya se comienza a decir, en otro partido político, que su hermana Rebeca la está tratando de promover allá con los de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Puede ser. ¿Qué tanto le van a dar el rol que merecería Tatiana Cloutier en Movimiento Ciudadano? Esa es también la pregunta, porque se imaginan ustedes a los neoloneses naranjas dándole espacios de preponderancia, por ejemplo, con una alcaldía, o como senadora, que es lo que ella quisiera hacer. Yo creo que no, porque el Senado lo tienen los naranjas ya muy reservados para algunos de sus personajes. En fin, es un tema que tiene mucho detrás, sin lugar a dudas, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí, Daniela. Algunos puntos que me gustaría retomar es en efecto lo que comentan tanto José Ángel como el Monos. Por ejemplo, yo no me la imagino siendo súper bienvenida por los pelones con cierto nivel de misoginia en Naranjas de Jalisco. Ay, 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 Dani. Sí, o sea, a esos no me los imagino dando la super Bueno, bienvenida. pero ella se iría con los de Nuevo León, que es otro movimiento ciudadano, no el de Allá sí Jalisco. tiene, allá sí tienen greña. Sí y no, sí y no. A final del día es MC y viene una campaña presidencial. Hay que acordarnos que a Tatiana mucho tiempo también la mencionaron como una posible, el propio presidente la mencionó como una posible candidata presidencial. Ahí sí como que te agarra el asunto femenino y me imagino un debate, estaría padre, Claudia Sheinbaum, Lili Telles y Tatiana Cloutier. Estaría divertido, por lo menos estaría divertido, mínimamente divertido. Y el papel que jugó Tatiana, que ella se automandó a la porra, por cierto, de acuerdo a este juego de palabras que ella misma utilizó para señalar que se retiraba de la Secretaría de Economía, creo que fue trascendental para la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes se fijan, en esa campaña del 2018, su resultado fue básico y llegó a 30 millones de votos por un voto en particular también, el voto de los centennial. Los chavitos, los votantes más jóvenes que decidieron votar por su abuelito. O sea, es un fenómeno social que incluso se ha estudiado y que es tal cual, como los chicos que viven con el abuelito y tal, y votaron por su abuelito para la presidencia de la República, porque además, y esa estrategia estuvo a cargo de Tatiana Cloutier. De hecho, ella escribió un libro que se llama Juntos Hicimos Historia, que personalmente yo fui a la presentación de este libro, que fue un rotundo fracaso, estuvo vacía la Cámara de Comercio ese día, porque les sucede lo que a muchos, ¿no? Muchos personajitos locales se pelean el ser propietarios de una figura como la de Tatiana, y pues la tía Tatis terminó prácticamente sola, ¿no? Pero bueno, el tema es que toda esa estrategia digital
no pudo tener continuidad ya dentro de la presidencia de la República. Pues vean ustedes también qué le ha pasado a MC. MC fue fuertísimo en su estrategia de redes sociales en el momento cuando fueron candidatos y ya desde que son gobiernos han venido a menos, a menos, a menos. O sea, no es sostenible, no se puede conservar. O sea, y menos cuando no tienes capacidad para cumplir lo que tanto has prometido y para las generaciones a las que te habías dirigido en tu momento. Entonces, bueno, solamente para tratar de resumir un poco, creo que la tía Tatis se automanda la porra. Creo que esto implica que no sale muy bien. Creo que significa que ella misma reconoce que ya había sido mandada a ese espacio, como dice Osvaldo, ya no era integrante del equipo, ya era solamente una espectadora más y que al final del día se va a dedicar a seguirles aplaudiendo. Creería que en efecto coincido, creemos, habemos muchos que creemos que Tatiana Cloutier en su momento hubiese hecho un mejor papel que Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación y le ofrecieron una subsecretaría, pero ella la rechazó. Creo que estaba en su momento y estaba en su papel, estuvo bien de no haberla aceptado, pero bueno, al final del día ya vemos el resultado. Y el último punto que sí me gustaría destacar, que yo sinceramente sí creo que es un buen perfil que se está desperdiciando. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Con Yo esta. hasta vocera lo hubiera hecho mejor. Sí. Vamos a ver Vocera de la presidencia. qué ocurre con esta secretaría y pues a ver cuál será el futuro. Y sobre todo en términos beisboleros, ¿no, Osvaldo? ¿Agente libre Tatiana entonces? Pues sí, es agente libre, ya puede firmar. Y eso que va a empezar la temporada de la Liga del Pacífico, a lo mejor agarra algo por ahí. Pues sí. Oye, Osvaldo, matazón, inseguridad tremenda en las últimas horas en nuestro país, Guerrero, Guanajuato, ahora Michoacán, colindando con Jalisco. Tremendo lo que está pasando, ¿no? Asesinan a un presidente municipal, a su papá, a una diputada, y bueno, esta matazón de ayer en la tarde-noche, ¿no? Tremendo, ¿no? Lo que está pasando. Y bueno, pues esta Sí, estrategia. ayer en Guerrero, o sea, bueno, el día de ayer. En Guerrero, a ver, en Guerrero antier. Sí, Ajá, Ayer el de los límites entre Jalisco y Michoacán, que fue los Tazumbos, que en realidad sí, eso sí es Jalisco, ¿eh? sí, es que, Pertenece a en es que Buenavista, Cerro ¿no? Dolores. hubo una confusión, porque los Tazumbos, así en plural, es en Es Jilotlán, Jalisco. en Jalisco, y Tazumbo es en Michoacán, ahí enfrente. Yo no, le pones un nombre, que le pongan algo que termine en Sícuaro, Para para no no, de Dani confundirnos. todos terminan en Ham, ¿no? En Entonces, pues Shire, acá en un Shire, Sícuaro, tan, tan Sícuaro, no Shire, sé, algo así, para no confundirnos. No, pero Shire. qué Pero sí lamentable. es un, Pero qué lamentable. sí es muy, muy lamentable, lo decía José Ángel, me corregía, antier, fueron 18 personas, o sea, las que fallecieron, porque después se agregó una más, una diputada y un presidente municipal. O sea, fueron 20 personas que perdieron la vida de manera trágica con un presidente que se está peleando porque no lo nombraron candidato al Nobel de la Paz, ¿no? O sea, estaba haciendo berrinche, ¿no? O sea, es inentendible de verdad cómo pasan estas cosas. Y para rematar, el día de ayer, en los límites entre Jalisco y Michoacán, pues otro encontronazo entre grupos militares y grupos de la delincuencia organizada, 17 personas más, o sea, 37 personas fallecidas de manera violenta en 2 días en lo que nos damos cuenta. Porque luego también pasa que hay un evento en el norte del país o en el sur del país y no nos llega la información completa puede ser desde una sola persona y eso hemos sido muy claros en esto, que no es porque, ay, no mataron a uno, ese no cuenta, no, o sea, sí cuenta y cuenta demasiado. El caso es que estamos viviendo otra vez una ola de violencia y viene a colación esto porque también en la semana pasada
se da a conocer lo del hackeo de la Sedena y empiezan a caer a cuentagotas y el día de ayer otra vez en la noche volvieron a sacar otros datos importantes de este hackeo que coincide que los grupos de la delincuencia organizada se surten de armas ahí en Buenavista, Michoacán. O sea, justamente donde fue el acto del día de ayer de los 17 muertos. Entonces, no es que uno quiera pensar mal, no es que quiera uno decir es un honor ver caer a López Obrador. No, no, no. O sea, aquí el asunto es muy difícil de entender y lo que no nos queda muy claro es por qué si hay una estrategia de seguridad que nos dice que está funcionando a la perfección, en 2 días hay 37 personas muertas. Pues es que va a la baja, ¿no? Se está trabajando, está funcionando. Probablemente hubieran sido 50, por eso así que va a la baja. Claro, solo que sea por eso, ¿verdad, Daniela? Eh, en este tipo de ataques es muy importante y no hay que perder de vista el simbolismo. Por ejemplo, el ataque que sucedió en Guerrero no fue en la calle, no fue fortuito. Se metieron a un ayuntamiento y ahí mismo, es decir, vulneraron completa y absolutamente hasta que le quitaron la vida al propio presidente municipal. Significa entonces el grado de indefensión en el que se encuentra la autoridad. Si así está la autoridad, imagínense ustedes cómo está la población en general. Obviamente hay que tomar en cuenta esta situación. Número dos, creo también que así como se los platico a mis alumnos en muchas ocasiones y cuando de charla siempre recuerdo que como medios de comunicación, antes teníamos un reportero policíaco, ¿no? Y así se le conocía. El reportero policíaco, el policíaco. Era uno y cubría todo. Hoy los medios de comunicación no tienen menos de 2 o 3 reporteros que se dedican a los hechos de violencia y no alcanzan a cubrir todo. En efecto, como dice Osvaldo, no se trata de que no sea importante, pero tristemente así se ve en las redacciones. No podemos cubrir de un muertito hacia abajo, de cuánta cantidad de fallecidos para arriba se cubre el evento. Tristemente, esa es una tremenda realidad. Y lo más trascendente es que no se va a cambiar la estrategia de seguridad. Eso ya se comentó esta semana por parte del Ejecutivo Federal, que a pesar de toda esta ola de violencia, no se va a modificar un ápice la estrategia de seguridad. Y por el contrario, se está reforzando cada día más esta intencionalidad de que las policías locales estén que tengan más ayuda, digamos, por parte de las Fuerzas Armadas. Yo en esa parte les reitero, no considero que esté tan mal, entre comillas. Creo que hay que cerrarle un poquito más la pinza, hay que garantizar más el asunto de los derechos humanos, del respeto y la generación de policías locales, que eso es otra parte que se está pasando por alto, entre otras cuestiones más. Pero sí creo que no estaría nada mal admitir y reconocer que en efecto no está nada bien tener una cantidad tan grande de fallecidos por eventos y por situaciones en las que evidentemente la autoridad no tiene ni la menor capacidad de poner orden, ni la menor capacidad de poder control y dar certeza a la población de que todo se encuentra bien. Y ni ganas tienen. Ni ganas se les ve, pero bueno. Y ahí está el resultado, la militarización, ¿no, José Ángel? A ver, yo empato con Daniela cuando habla de que tenemos que hasta cierto grado reconocer que no es momento de que el ejército se retire de las calles, por decirlo así de una manera muy simple. De hecho, lo habíamos advertido ya en otras ocasiones, un servidor inclusive lo llegó a comentar en otros espacios de El Timbre, que al final esta idea de conceder un plazo mayor, lo están dejando hasta 2028 para que el ejército permanezca en las calles o en acciones de seguridad, pues por lo menos nos puede garantizar el que se va a hacer algo en contra de la inseguridad. Aquí lo lamentable es que pareciera la intención es utilizar al ejército en otro tipo de actividades más allá de lo que tiene que ver con garantizar la seguridad de los mexicanos. Y de repente, pues lo quieren meter de empresario, de constructor, de aduanero,
de, al rato lo van a querer de INE, y cuidado, administrando, por ejemplo, una empresa de aviación. Es decir, tantas cosas, por favor, pueden hacer daño. Y a la primera institución que le están haciendo daño es a las propias milicias, al propio ejército, a las Fuerzas Armadas, porque si era de las instituciones que más se respetaban en el país, hoy en día comienzan a ser de las más cuestionadas. Y en cambio, vemos cómo los problemas de inseguridad, cómo los hechos delictivos siguen creciendo, como los ocurridos y ya mencionados por los compañeros, tanto en Guerrero como en Michoacán, y como los de Jalisco y como los de Tamaulipas y como los de Coahuila, Chihuahua, Baja California, vámonos a donde quieran ustedes. Es decir, esta presencia del ejército no se ha visto reflejada en una mejor seguridad, aunque pues de repente nos manejen otros datos desde las autoridades. No, no se ha visto y esto es lo realmente lamentable. Y lamentable tanto como el que los grupos delictivos se sigan fortaleciendo. Lamentable como que desde los propios grupos del crimen organizado continúen en su propia guerra, de tal suerte que, por ejemplo, después de lo que vimos de Guerrero, sale ayer un presunto líder de la familia michoacana y señala que el exalcalde de San Miguel Tololapan era el líder del grupo criminal Los Tequileros y a su vez autor intelectual del atentado contra el alcalde Conrado Mendoza y de ese atentado contra casi 2 decenas de ciudadanos. Aseguró este líder, presunto líder de la familia michoacana, que dicen se apoda el Fresa, que ya los hombres que irrumpieron en San Miguel Tololapan fueron abatidos por sus muchachos. Es decir, ya no se preocupen, esos ya no están, ya los abatimos. Entonces, luego se viene a la mente que no podríamos descartar que los que fallecieron en los límites de Jalisco y Michoacán, pues son los que atacaron al alcalde de San Miguel Tololapan. Pero así, en esa gran maraña, vemos cómo los únicos que no tienen capacidad de responder, de ir hilando y tejiendo las cosas para dar o para reaccionar adecuadamente, son las autoridades. Y entre estas autoridades, por supuesto, ya tienen en el mismo enjuague al ejército mexicano. Oigan, preocupante, por ejemplo, en el caso de los hackeos de Guacamaya, lo que revelan algunos de estos documentos señalan la llegada de miles de pandilleros desde El Salvador que se estarían integrando a los ejércitos de varios cárteles mexicanos. Inclusive se revela en este hackeo que hay preocupación del FBI y la DEA, y los primeros grupos ya se establecieron en Chiapas y Yucatán. Es decir, no se nota estrategia de seguridad, aun cuando en este momento se siga defendiendo a capa y espada la presencia del ejército en las calles. Y eso es preocupante. Y un ejército que cada vez se ve más debilitado, y un ejército que está en una posición en la que nunca le ha gustado estar, y es la de ser ventaneado. Porque este hackeo está abriendo una serie de ventanas como nunca en la historia, al grado que ahora vemos cómo pues, se estaban otorgando regalos que no debían otorgarse porque es ilegal, o vemos pues que las empresas, varias empresas que están ofreciendo servicios al gobierno pertenecen a generales en retiro, como lo reveló también ya ayer otra de las investigaciones que dieron a conocer. Bueno, total, todo esto a quien más está perjudicando es al propio ejército. Y desde el gobierno los vemos tan campantes. Y lo que llama la atención es el regreso, entre comillas, a la familia michoacana, ¿no? O sea, en realidad nunca se han ido. Creían que todo era Cártel Jalisco Nueva Generación en México, pero no. Persisten muchísimos cárteles, los Damasos, los Zambadas, los Sinaloas. O sea, ya están vivos, no se han ido y tienen todavía poderío. Ojo, esto es muy importante. Así es. Pues con esto llegamos al final del programa. Temas interesantísimos, todo lo que está pasando y dejando al descubierto del ejército, que pues esto puede conllevar a otras circunstancias, tanto políticas como sociales, y bueno, ya no se diga lo demás. Así es de que aguas, hay que estar pendientes de todo lo que acontece. Gracias, Osvaldo, gracias, Daniela, gracias, José Ángel. Yo lo espero aquí el próximo lunes. Aquí los esperamos el próximo lunes. Seguramente estaremos todos juntos. Hasta entonces.